Noticia fresca de esta semana es que el Manchester City está cerca de acordar con el mediocampista de Lille, Ayoub Boadi, para que sea el reemplazo de Rodri. Y esta contratación se buscaría cerrar esta misma semana. Los Citizens estarían imaginando o planeando firmarlo por 5 años y que esta operación alcanzaría los 100 millones de euros. Vimos a Boadi en el Mundial de Fútbol con Marruecos y fue una de las revelaciones. De hecho, yo llegué a escuchar que estaba en el radar del Real Madrid, pero ahora parece que el City se lo va a quedar. Entonces, Rodra, ¿tienes alguna explicación al respecto? ¿Qué tal? Bueno, estoy bastante metido en el tema Boadí, así que intentaré Me explicar encanta. de cómo va el tema. Primero lo que hablabais de sustituto de Rodri. En el Mundial vimos a un Boadí que sí que podía ser sustituto de Rodri, porque jugó en la base de ese mediocentro organizador, pero revisando los partidos del Lille, Boadí ha jugado de interior todas estas temporadas, o sea, una posición distinta a lo que fue Rodri en el Manchester City y en la selección española, ¿no? O sea, Boadí no ha jugado tanto en la base con el Lille. Era un perfil más interior y el mediocentro del Lille es Nabil Bentaleb, un jugador que estuvo ya en el Tottenham, en la Premier, pero es su mediocentro. Entonces, no sé el encaje directo que va a tener. No sé si harían doble pivote con el otro fichaje, con Elliot Anderson. No sé ahí el encaje que querrá Maresca para él. Después, ¿cómo está la negociación? A mí lo que me dicen es que no está tan cerca como parece. Que el presidente del Lille, que es un duro negociador, Letang, está pidiendo mínimo 130 millones de euros por él y el Enterprise City puede quiere poner ayudarte. 100. Dios. Entonces, la cosa ahora mismo, yo hablé antes de ayer, es cuando me cuentan que no está tan cerca como se estaba publicando de que fuera ya una cuestión de horas. Esto todo puede cambiar si el presi del Lille afloja y si el City pone más millones, porque al chico claramente le gustaría la opción de ir al City. También en el Lille tenían la ilusión, la esperanza de que le fichara el City, pero le mantuviera cedido un año más en el Lille. Pero yo creo que el City, con el mercado que está haciendo y con las bajas que está teniendo y con lo que va a ingresar también de otras ventas, le va a querer a tope para esta temporada. Yo creo que van a acabar llegando a un acuerdo, pero de momento a mí me hablaban que no estaba tan cerca como parecía. Y luego sobre el Real Madrid es un jugador que le tienen el radar, que les gusta mucho, pero no ha habido ningún approach directo en todo este verano para ficharle, pese a que sí, estuvo Juni Calafat, el jefe de jugadores del Madrid, estuvo en Estados Unidos viendo partidos de Boadi, les gusta mucho, creen que es un perfil fantástico, pero no han hecho ese approach como sí lo ha hecho el Manchester City. A todas estas, a mí lo que no me cuadra, Rodri, es un jugador de 18 años sea el reemplazo de Rodri, un líder, el mejor mediocampista del mundo, que además lo ganó todo con el equipo de Pep Guardiola en ese momento, por supuesto. Yo es que, a ver, claro, ¿qué quieres que te diga? A mí no me cuadran nada, sobre todo de los números que estamos escuchando, ¿no? Empezando por Diomandé al Real Madrid por 135 millones, luego ahora Boadid 100, pero como dice Roda, la piden 130, o sea, me parece todo una barbaridad y lo que luego nos vas a contar de Sabiño y compañía. O sea, me parece que es que estamos en una burbuja que está dejando tantos millones en gente que no sabemos cómo va a progresar. Boadí está claro que es un pivote posicional, que tiene muy buena pinta, pero es que tiene 18 años. Y cuando el propio Rodra ya me habló de esta opción de Boadí al Manchester City, estamos hablando del inicio del Mundial, en aquel exitoso Mundial que tuvimos los de Miami, yo me acuerdo que dije, bueno, bien, puede ser, veremos a ver, pero muy irregular con esa edad, no puede tener la consistencia que puede tener Rodri, es algo que te puede confirmar incluso que el Manchester City va con mucha calma para intentar reestructurar la era y la etapa post Pep Guardiola, pero es que, claro, el tema para mí se rebaja todo a los números, a las cantidades de millones que uno pide, el otro va y al final te ponen, y me parece una barbaridad en la que estamos convirtiendo el fútbol, que no tiene ni pies ni cabeza, cuando hay gente, insisto, que hace 3 años eran juveniles y que de repente ahora te cuestan 100, ciento y pico millones de euros. ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos a parar, no? Claro. ¿Cuál es tu postura en este tema y qué sabes, qué corazonada te da Luis, este mediocampista de Marruecos que suena como
una posibilidad para el equipo de Enzo Maresca. Es que, para añadir, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Rodri, ¿no? Se están pagando absolutas locuras, o sea, las cantidades son absurdas ya de dinero, lo son desde hace años, pero este verano parece que lo son aún más. También pienso cuando la gente dice que 60, 70, incluso 80 millones por Rodri podían ser caros, ¿no? Después ves estos traspasos de lo que son melones por abrir, porque es un jugador con muchísima calidad, está claro, Boadi, pero no sabes cómo te puede salir y estamos hablando de cantidades muy superiores a los que te cuesta al final un Balón de Oro. Entonces, pues Rodri ya puede salir barato, ¿no? Luego, cambiando el tema del dinero, el enfoque del liderazgo. Rodri se va del Manchester City, no es el único, también Bernardo, también Stones, son jugadores que te dejan un vacío de poder ahí, sobre todo también sumándole a ellos la marcha de Pep Guardiola. Creo que el City también necesitará jugadores de jerarquía, jugadores experimentados, y está haciendo una doble apuesta, ¿no? Si se consolida, si se confirma el fichaje de Boadi, con Elliot Anderson, con Boadi en el centro del campo, veo una falta de liderazgo en una zona del campo donde donde necesitas a un tipo que te mande. Veo mucha juventud, veo muchos experimentos. La calidad es indiscutible, pero luego que te funcionen también a nivel de personalidad en el vestuario y en el césped, pues creo que el Manchester City también debería explorar opciones consolidadas, ¿no? Y creo que es algo relacionado con lo que decía Rodri, que a lo mejor están mirando más a largo plazo que a recomponerse de manera inmediata en la era post-Guardiola. Ya veremos cuál es la estrategia, pero no sé, a mí me deja esta sensación de que no te vale solamente con juventud y calidad, sino que necesitas otras cosas. Claro que sí. Bueno, a todas estas, el Manchester City ha recuperado mucho dinero en fichajes o mucho de su gasto en fichajes en lo que ha sido los movimientos. ¿Ustedes creen, Rodri, empiezo contigo, que ahora el City, que no solo compra, sino que también vende, está listo para que Maresca tenga un poco menos complicado el hecho de seguir sumando títulos a esas vitrinas tras la era de Guardiola? No es que hablábamos de disparates, los verdaderos disparates son lo que vienen con los próximos, con las próximas ventas o salidas del City. O sea, lo que se está hablando de Savinho y Marmús al Tottenham por una cantidad que podría oscilar por los 150 millones de euros, me parece una locura que yo no entiendo, la verdad. O sea, algo habrá, porque la gente entiendo que no es tonta y que no querrán perder dinero así porque sí, pero me parece una cosa de difícil explicación para el aficionado raso, para también la gente que trabajamos un poco en esto, pero jugadores que no han demostrado ningún rendimiento, que no han tenido una experiencia de éxito en el Manchester City, que no han demostrado tampoco en la Premier League, que se paguen cantidades que duplican lo que se pagó por ellos casi, ¿no? En plan, en el caso de Savinho. Me parece una locura. Así que, hombre, claro, con esa financiación extra que tienen los equipos de la Premier, pues más fácil seguir cometiendo locuras en el mercado, sobrepagando y haciendo de este mercado de fichajes cada vez más imposible para la mayor parte de los equipos del mundo. Ujú. ¿Cuál es su postura en esto, Rodri? También, o sea, locura, locura. O sea, yo cuando leí y escuché las noticias, lo veía, que Savinho igual sale del Manchester City por 94 millones de euros. Savinho, ¿en serio? ¿Estamos locos o qué? Y Marmús otros 50 o 60. Es que, insisto, a lo que os decía al principio, o sea, es que estamos convirtiendo esto en que auténticas medianías de jugadores de repente y ya no lo digo por Boadí o por Diomandé, que fueron los primeros que comenté, pero sino por Savinho. ¿Savinho jugaría de titular en el Real Madrid, en el Fútbol Club Barcelona? ¿Sería parte de esas plantillas? No, y te hablan de que de repente te pueden costar 100 millones de euros para un Tottenham. ¿A dónde vamos a parar? O sea, ¿cuál es el precio entonces de Pedri? ¿Cuál es el precio entonces de Vinicius? Estamos hablando de que ya se paguen en breve 300, 400 millones de euros por un jugador. No creo, ¿no? Por eso os digo que me parecen burbujas que se están inflando tanto. El otro día, por ejemplo, por sacar el tema del Real Madrid, como jugadores que están en el Castilla, que no han ni debutado con el primer equipo, pues por el 70%, como Jacob Ortega, de sus derechos, te cuestan ya 10 millones de euros y se va para Alemania. Y hablamos eso como si fuera normal. Entonces, no sé, llega un momento en el que está bien que el fútbol vaya hacia adelante, está bien que el fútbol pues trate bien a sus figuras, pero este tipo de salidas, insisto, Savinho a mí me parece un jugador que ya cuando llegó al Girona, pues demostró cosas
muy interesantes, pero nunca para estar en un top one tier de Manchester City, porque el Manchester City, incluso cuando estaba, ¿os acordáis de los segmentos que teníamos? Yo lo dije abiertamente, el problema no es ni Pep Guardiola, ni Rodri, ni su lesión, ni Bernardo Silva, el problema es que han fichado a jugadores como Marmoush, como Savinho, como alguno más que sigue todavía en sus filas, que no están al nivel competitivo ni de calidad que ha tenido el Manchester City en los últimos años, como De Bruyne y compañía. Ese es el problema real, y de repente pues lo venden por 94 millones de euros, pues oye, no me queda otra que levantarme, aplaudir a Ferran Soriano y compañía y decirles olé, porque son gente que en condiciones normales no te cuestan ni 25 kilos. Exacto, es que van a pagar por Savinho más que lo que pagaron por Julián Álvarez cuando salió del City. O sea, es que ese dato es demoledor. El traspaso sería la mayor venta de un jugador en la historia del Manchester City, superando esos 75 millones de euros recibidos por el fichaje de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid. Cierro contigo, Luis. Es que también estos números dan la sensación de que ya no te la juegas, ¿no? Invirtiendo tales cantidades, porque mira, fichas bueno, lo mismo con Reinders el año pasado, ahora lo vendes por 70, sin que te haya hecho nada en toda la temporada, lo vendes por 70 al fútbol árabe. Ahora el Tottenham está cerca de fichar por casi 100 millones de euros a Savinho, pero si no te funciona, a lo mejor el año que viene puedes llamar al Hilal, por ejemplo, y decirles, oye, por 85 kilos este tío es vuestro. Y habrás perdido 15 millones en un año. Bueno, pues no son malos números, ¿no? Tampoco. Creo que se está desvirtualizando un poco el tema de las cantidades, sobre todo por la irrupción de la Liga Árabe y después por los traspasos de la Premier League, que es que no tienen ningún tipo de sentido. Estoy de acuerdo también con lo que decía Rodri. Esto entre los clubes grandes que se mueven tales cantidades pasa, pero también lo hemos visto con el propio Fulham de Arbeloa, ¿no? Y estas cantidades que se han movido en traspasos que cuestan de explicar cuando ves las cifras, como jugadores como Gonzalo, que puede ser un buen proyecto de delantero, pero que ha jugado un par de ratitos en primera división, te termine costando 40 millones. Y creo que está pasando en todas las escalas, desde los jugadores top hasta los que tienen 15 años y que son promesas, que son melones por abrir, que decía antes, ¿no? Pues todo está inflado hasta tal punto que terminan estando en la carrera por estos fichajes, pues los equipos ingleses y luego los clubes árabes que van con el dinero por delante, pero hace que el resto de las ligas se estén quedando muy atrás y se estén quedando ya en fuera de juego. Eso, salió promo de nuestro programa, que por cierto, Rodri tiene que irse a grabar, así que voy despidiéndome y decirles que el Manchester City debuta fecha 1 de la Premier League el domingo 23 de agosto ante el Bournemouth, misma fecha que el Barça de Rodri va a hacer su estreno liguero.